noches a todos, bienvenidos a la clase de hoy, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, Alemán, buenas noches a todos. Buenas noches, Fabio, ¿cómo va todo? Todo bien por acá, todo bien por dicha. Me alegro, tengo un poquito de feedback aquí. A ver. Ya, muy bien. ¿Cómo está todo por allá en Canadá, Fabio? Pues muy bien, muy bien. En cuanto al clima, ya finalmente se fue el frío. Y pues hay más horas de luz también, entonces se disfruta un poco más las noches. Bueno. Viene la parte bonita del año. Muy bien, bueno, para los que son nuevos es que Fabio es un colega, profesor de Promidad que nos acompaña en el curso de Toronto, Canadá. Entonces, ¿por allá qué hora es, Fabio? Acá son las 9 pasaditas, 9 de la noche. Ya es tarde, sí. Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos y todas. Vamos a iniciar la lección número 2 del curso de Big Data. Voy a compartirles en este momento mi escritorio. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar fundamentalmente de dos cosas. Número uno, de otros paquetes en R para hacer Big Data. Y de paso, bueno, ahí vamos a estudiar un paquete especial para hacer procesamiento paralelo. Como ya podrán haber visto en las tareas, definitivamente, obviamente el problema más grande del Big Data son los tiempos de ejecución que toman a veces algunos procesos. Entonces, bueno, ante esto, la principal solución es el paralelizar los procesos. Vamos a ver al final del día de hoy un paquete que se llama Snow, que permite paralelizar relativamente fácilmente los procesos en R. Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y las dos últimas clases vamos a ver un enfoque diferente, que es, digamos, traducir la base de datos a una base de datos simbólica de manera que permita reducir el tamaño de la tabla de datos perdiendo el mínimo de información antes de procesar. Bueno, entonces vamos a iniciar. Si tienen alguna pregunta o comentario, por supuesto pueden, cuando gusten, abrir el micrófono o escribir vía el chat. Los paquetes, uno de los paquetes más usados en R para Big Data es el paquete Big Memory, que en realidad es un conjunto de paquetes que se llama Big Memory, Big Algebra, Big Analytics, Big Tabulate, que se pueden encontrar en este sitio web, bigmemory.org, el cual fue creado por Michael Kane como parte de su tesis doctoral con el profesor Jane Emerson, que fue su profesor de doctorado en estadística en la Universidad de Yale. Este es un paquete muy usado para hacer Big Data. Desgraciadamente tiene un problema. Aquí está el sitio bigmemory.org, donde se pueden bajar materiales, ejemplos. Hay mucha documentación sobre este paquete. Es muy usado porque es más potente en cuanto a tamaño de datos respecto a FF. En este paquete yo he logrado alzar, por ejemplo, una tabla de datos de 12 gigas, que por ahí ahora les voy a mostrar el código, y levantar toda Wikipedia en una sola matriz de 34 gigas por allá alguna vez en una tarea en Stanford. Entonces es un paquete muy potente en cuanto a capacidad de almacenamiento. Realmente puede almacenar tablas gigantes, pero el inconveniente es que solo corre en sistemas operativos basados en Unix o Linux. Entonces este paquete no corre en Windows, solo corre muy bien en máquinas que tengan Linux, máquinas que tengan Ubuntu o las Macintosh, que en realidad el sistema Mac es también basado en, es una especie de sistema Linux con interfaz bonita. Entonces hemos decidido no profundizar en este paquete en este curso debido a que, bueno, nuestros estudiantes en su mayoría no usan Macintosh ni Linux. Sin embargo, ahí les dejo
el paquete pues en algún momento lo ocupan en sus trabajos, pues sepan que una alternativa pues podría ser instalar Ubuntu sobre Windows. Pero eso se las trae un poquito, ¿verdad? Es un tema bien técnico al cual no queremos entrarle en este curso. Las ventajas de Big Memory respecto a FF, como estamos viendo en esa tabla, es que definitivamente la ventaja principal es que Big Memory permite manejar matrices aún mucho más grandes. Tiene algunas desventajas y es que no respeta tanto la semántica de R como FF. Las funciones de FF son casi iguales o prácticamente iguales que las de R, lo cual es una ventaja. Mientras que las de Big Memory no. Generalmente quiebran esa sintaxis y son un poco diferentes. Pero con la ventaja de que son más eficientes y pueden almacenar mayor cantidad de tamaño. Requiere poner atención en el almacenamiento en disco, cuando en FF esto es relativamente transparente. Y Big Memory en el fondo tiene ventajas y facilidades para computación paralela, por eso es que también permite almacenar tantos datos y procesarlos un poco más rápido. En este ejemplo, bigmemory.r, que está en el sitio web por si alguien quiere correrlo, si tiene Linux o Mac, lo pueden correr. Es este ejemplo que es de Alan Elderhart. Este es un ejemplo que logra almacenar en una matriz de Big Memory una matriz de 12 gigas. Entonces, ahí les dejo el código por si quieren analizarlo y ver cómo en realidad logra alzar esa matriz y después grabarla en un CSV, lo cual es bastante interesante. Hace la tabla con Big Tabulate, está la Big Matrix, etc. Y después la grafica y todo. Pero bueno, este código que estamos viendo aquí solo corre en Mac o en una computadora basada en Linux. Bueno, entonces yo corrí sin embargo la primera parte, hay una parte aquí, esta primera parte sí corre en Windows, por lo menos todo lo que es hasta acá, que es la creación del archivo, sí corre en Windows. Donde empieza ya a no correr en Windows es a partir de aquí, que es donde se carga el paquete. Fíjense que por ejemplo si yo le doy aquí install package Big Memory en esta computadora que tengo, que es una computadora Windows, la voy a tratar de instalar en este momento. Entonces vamos a ver ahí, en algún momento me va a decir que no existe una versión para Windows. Ven, aquí me dice que no hay un paquete Big Memory disponible en Windows para la versión 3.3 de Windows, que es la que yo tengo aquí. En realidad sí hay una versión para el R3.3, pero de Macintosh o de ambientes Linux. Bueno, entonces eso es lo que les quería decir, bueno, para que les quede ahí por lo menos el conocimiento de ese paquete, que es uno de los más utilizados. Otro paquete y otro grupo de paquetes muy utilizado también para procesamiento de Big Data es el PBDR, que es Programming with Big Data in R. Este paquete es en realidad un conjunto de paquetes que los estamos viendo aquí. Se pueden bajar de esta página web, es creado por un grupo de profesores de la Universidad de Tennessee y también es un proyecto muy importante en lo que tiene que ver con Big Data en R. Sin embargo, igual tiene el problema de que el procesamiento de estos paquetes solo se pueden instalar en sistemas operativos basados en Linux. Entonces ahí es en Macintosh corre perfectamente también este paquete. Esa es la desventaja, pero bueno, ahí les queda para que lo conozcan. También es otro proyecto muy interesante que tiene sitio web y todo un .org dedicado a este paquete. Bueno, entonces entrando a algunos paquetes que sí corren en cualquier sistema operativo y corren en Windows, que ya lo usamos en un poquito la clase anterior, está el Big LM, que es un paquete especialmente diseñado para hacer regresión lineal univariada y multivariada sobre tablas de datos gigantes construidas especialmente con el paquete FF. Este paquete Big LM, al igual que el paquete FF, tiene la gran ventaja de que respetan mucho la sintaxis de R.
Entonces prácticamente no hay ninguna diferencia desde el punto de vista sintáctico entre Big LM y el LM clásico, que es el que es para tablas de tamaños normales. Vamos a ir a ver ese paquete en unos ejemplos aquí en este archivo que está en el sitio web, otros paquetes HTML en este documento autorreproducible. Bueno, aquí tenemos una regresión lineal, solo para recordar, usando el paquete LM, que es el paquete que estudiamos en el curso de series de tiempo. Aquí leemos los datos de cáncer de próstata, que se llama Prostate Area CSV. Este tabla de datos, recuerden que tenía varias variables aquí, por ejemplo la edad y algunas mediciones que hacen los médicos para predecir el LPSA, que altos niveles de LPSA supuestamente dan una probabilidad alta de padecer de cáncer de próstata. Bueno, es una tabla de datos donde todas las variables son cuantitativas, y recordemos que de esta forma, por ejemplo, aplicando LM, aquí voy a predecir LPSA basado en LCABOL. Esta es la variable a predecir y este es el predictor. Recuerden que esto es para una fórmula. En los datos PDatos, que son los que acabo de leer. Aquí está PDatos. Entonces esto aquí es una regresión con dos variables, y aquí me da lo que se conoce como el intercepto y el coeficiente del EVACOL. Eso sería una regresión del tipo de una recta que estamos viendo en este gráfico. Estos son los datos y esta es la regresión lineal, la recta que produce la regresión lineal. Y predict, recuerden que se usaba con el método predict, como es usual en R. Le paso el modelo que acabo de construir, que sería este modelo que acabo de construir usando LM, Linear Model, de ahí viene, y le paso un data frame aquí con unos 3 datos que quiero predecir. Voy a predecir lo que voy a predecir es cuando el EVACOL vale 0.7, cuánto vale LPSA, y cuando vale 0.41, cuánto vale LPSA, y cuando vale menos 0.23 también. Y le estoy diciendo que me dé como respuesta los intervalos de confianza. Entonces el fit es el valor que predice para este 0.7, predice que LPSA va a ser 2, y estos son los intervalos de confianza, el mínimo, el lower y el upper del intervalo de confianza. Ahí están las 3 predicciones. Bueno, eso es el repaso de lo que habíamos visto en el curso Time Series, usando el paquete clásico para hacer regresión lineal. Esto se puede hacer prácticamente igual con Big LM. Con Big LM cargamos el paquete FF, el FBase y el Big LM. Y la diferencia aquí, este ejemplo no requiere Big Data porque no es un ejemplo muy grande, pero solo lo hago con fines académicos para ilustrar la sintaxis. Leo con read CSV FDF y recuerden que se lee prácticamente con la misma sintaxis. Le hago el head aquí y aquí me despliega la tabla de datos. Aquí es un poquito diferente, recuerden que despliega las 8 primeras y las 8 últimas. Pero entonces el read es prácticamente igual, nada más que con este otro comando. Y el Big LM corre exactamente igual. Es exactamente la misma sintaxis, nada más que aquí en data le paso FFPDatos, que fue la tabla que yo leí aquí usando el read CSV FFDF, FFPDatos. Y entonces vean que la sintaxis es exactamente la misma. Le doy un summary al modelo, aquí me queda el modelo, FF modelo le puse, y me da el mismo coeficiente y el mismo intercepto y el mismo coeficiente. Predict corre exactamente igual también, le paso F modelo, le paso los nuevos datos, y le paso LPSA 00, pero sí, esto no es necesario, también se le puede hacer en el otro LM, si mal no recuerdo. Bueno, y aquí me da las predicciones que son exactamente las mismas, nada más que aquí no me da los intervalos de confianza, sino solamente las predicciones. Igual con Big LM, yo puedo hacer regresión multivariada, voy a predecir LPSA basado en la variable LEVACOL, LWeight, hash, y le paso LWeight, el hash, y le paso los datos. Entonces tengo 3 predictores y una variable a predecir.
Entonces voy a hacer una regresión multivariante. Aquí está el intercepto y aquí están los tres coeficientes. ¿Ok? Es exactamente igual. Y para la predicción, digamos que voy a leer un archivo que se llama ffndatos, de nuevo datos. Voy a leer este archivo new prostate data csv y voy a predecir en ese archivo cuál va a ser el LPSA. Entonces igual, ¿verdad? Aquí leo el archivo y después le aplico predict con F modelo, que es el que acabo de construir, y le paso unos nuevos datos FF datos y aquí me da la predicción. Vean, aquí está la FF predict, esa es la predicción. Este archivo tenía 10 filas, entonces predice, pero no tiene quién él es. Bueno, sí lo tiene, pero en teoría, en la práctica, en la realidad ya no tendría quién es LPSA. Ok, y aquí están las predicciones. Y con esas predicciones, recuerden que... Sí, adelante. Sí, disculpe, una pregunta. Sí, digamos, si uno quisiera aplicar una reach o una lazo, ¿hay forma con este paquete? ¿O no sería posible? No, con este paquete no. Buena pregunta. Pero hay otro paquete por ahí que está a punto de salir, que no sé si está ya en el CRAN, que es Big LM, que tiene lazo y todo eso para Big Data. Pero este paquete no. Ok, gracias. Sí, yo les aviso cuando esté ese otro paquete listo, porque sí sé que ya está en proceso de creación. Pero este es para la regresión clásica. Muy buena pregunta, Eric. Bueno, aquí les decía que esta función que habíamos visto hace algunos días para calcular el error cuadrático medio, entonces aquí yo le puedo calcular el error igual. Lo interesante de todo es que esta función fue definida, digamos, con sumas y restas normales, pero gracias al polimorfismo del lenguaje R, aquí todo es Big Data. Y cuando se ejecuta esta función en este momento aquí, como todo es Big Data aquí, automáticamente las operaciones, por ejemplo, de sum y raíz cuadrada, etcétera, las que se ejecutan son las funciones para Big Data y no las funciones para datos normales. Entonces eso es una característica bien interesante. Recuerden que el sum en el fondo es otro, que está en FBase, pero él es inteligente y se da cuenta qué tipo de datos está recibiendo y así ejecuta el sum normal o el sum que está en FBase. Bueno, otro ejemplo, vamos a usar Big Data E1. Este es un archivo grandecito que tiene 822.997 filas, ya es relativamente grande, y 11 variables. Y aquí lo leemos con read csv fftf. ¿Dónde pueden conseguir ustedes estos archivos? Ya en esta tarea, no sé si en la anterior le pusimos, hay un Dropbox de Promidad que se los estoy mostrando en ese momento en la pantalla. En este Dropbox, estos datos ya no están en la página, en el aula virtual, porque son muy grandes, la mayoría. Entonces ven que en el Dropbox, que ustedes todos tienen acceso libre a aquí están los archivos que estamos usando en este curso. Aquí está Big Data ejemplo 1 CSV, ese que estamos viendo. Aquí también, por cierto, les dejo un par de libros que ahorita les voy a explicar qué es, ahí que se los dejo de gratis para por Hadoop en R y Parallel R, que ahorita vamos a ver. Entonces aquí pueden bajar esos datos. Bueno, muy bien. Entonces leo ese archivo que ya es relativamente grande, aunque todavía R es capaz de procesarlo. Son 822.000 filas, pero todavía R es capaz de procesarlo. Pero ya un archivo de este tamaño vale la pena leerlo con este tipo de datos porque procesan más rápido, como vamos a ver dentro de un rato. Entonces observen que aquí, bueno, aquí lo carga el archivo. Aquí dicen qué dirección dejó cada una de las filas.
Aquí está, recuerdan que él va dejando cada fila en un archivo, en el fondo, en la computadora. Aquí los explica. Y este es un archivo que se trata, las variables son descripción, grado, monto, tipo de cobro, país, operador, vendedor, producto, identificación, región y resultado. Es un archivo para scoring de crédito. Entonces, con estas variables, en el fondo el objetivo principal es predecir resultado. El resultado, ahora como vamos a ver más adelante, en este archivo tiene, déjenme ver, aquí está. El resultado tiene en realidad 4 niveles, D, V, B y S, que en este momento no recuerdo exactamente qué eran, pero no es binario, no es que pagó o no pagó, sino este es un poquito más rico en el sentido de que es que pagó o no pagó, está en mora o está en mora de nivel 1 y mora de nivel 2, digamos. Entonces es un tipo de predicción un poquito más fina. No solo si pagó o no pagó, sino tiene 4 niveles de morosidad, por decirlo así. Y estas son las variables: grado, monto, tipo, país, operador, vendedor. Tiene que ver con quién colocó el crédito. Esa es una empresa que da créditos tipo los que venden televisores y este tipo de cosas. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, para predecir resultado, yo no puedo usar una regresión. ¿Por qué no? Si alguien tiene la respuesta, ¿por qué no podría usar una regresión? ¿Por qué no puedo usar una regresión si alguien se anima ahí a contestar, no? Bueno, no podría usar una regresión porque esta variable es cualitativa. Entonces, para predecir esta variable tendría que usar un modelo predictivo como árboles de decisión o otro tipo de cosas. La regresión, recuerden, clásica es para datos cuantitativos. Entonces, este no lo podría predecir. Tendría que usar regresión logística, pero esto es regresión clásica. Bueno, entonces para un ejercicio de ensayo nada más voy a predecir el monto del préstamo basado en el grado académico del cliente. Entonces es una regresión lineal sobre 822.000, 23.000 filas. Entonces aquí hace la regresión lineal, me da el intercepto y el coeficiente de grado académico, y me da algunos datos aquí adicionales, la desviación estándar, los grados de libertad y alguna información adicional. Igual puedo hacer un predict y le paso new data ff datos. Aquí hice lo siguiente, que es solo para ensayar. Aprendí con ff datos y predije con ff datos, pero aquí lo que estamos estudiando ya no es regresión, sino el uso del paquete. Entonces obviamente ahí tengo un overfitting porque estoy aprendiendo y testeando con los mismos datos. Pero bueno, el objetivo aquí es un poco aprender el paquete. Ok, entonces vamos a comparar los tiempos si hacemos con LM o con Big LM lo mismo. Vean que aquí voy a leer los datos usando read CSV FF datos. Entonces como una tabla grande del paquete FF. La lectura de eso dura 5.07 segundos. Luego lo leo con un CSV normal, vean que es capaz de leerlo, y dura 4.67 segundos. Bueno, ustedes me van a decir, entonces, ¿qué está haciendo? Dura menos. Bueno, es que recuerden que este es natural que dure más, porque este guarda todo en archivos en los cuales se simula memoria RAM, mientras que este sí lo sube a memoria RAM. La ventaja no está aquí, lógicamente, aquí siempre va a salir de perdedor este. La ventaja está cuando procesa. Y la ventaja también es que, por supuesto, con este podríamos alzar archivos mucho más grandes que con este. Ok. Bueno. Entonces, vamos a hacer una regresión lineal y comparamos el tiempo. Vean que el modelo 1 de regresión lo voy a construir con Big LM y el modelo 2 con LM. Entonces, Big LM duró 1.31 segundos. Y el clásico 1.81, entonces ahí sí ya duró 50 segundos menos. Ok. Ahora, ahí todavía está fácil porque tengo solo una variable.
si le pongo más variables, no hice la prueba aquí, no lo tengo acá, pero lógicamente si le pongo más variables, todavía el modelo hecho con Big LM funciona mucho más rápido. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, Sí, adelante. la regresión no se puede hacer para las variables cualitativas si utiliza variables dummy. Si utilizo variables dummy, sí, porque las transforma. Sí, pero no es una buena idea. No es una buena idea, no va a obtener buenos resultados. Ok, listo. Sí, es mejor usar regresión logística. Si usted tiene una variable cualitativa, sobre todo la variable a predecir, si es cualitativa, mejor use regresión logística. Esa idea es una idea como media tramposa para transformar la variable cualitativa en cuantitativa. Pero en general los resultados no son muy buenos. Pero muy buena la pregunta, muy valioso. Sí se puede, así sí se podría. Yo es que no soy muy amigo de usar variables dummy. Ok, bueno. Hay otro paquete que no es un paquete realmente diseñado para Big Data, que es el paquete PARTY o PARI. Pero este es un paquete para árboles de decisión que en la práctica, recuerden que el paquete que usábamos en el curso de calibración y selección de modelos, bueno, que con ustedes se llamó Paradigmas para la computación con datos, era RPART. Este paquete PARTY es otro para hacer árboles de decisión. Y yo les cuento, por ejemplo, que en un tema de fraudes que he estado trabajando en las últimas semanas, fraudes en tarjetas de crédito, hemos tenido que usar el paquete PARTY porque con este sí podemos procesar, por ejemplo, una base de datos de 3 meses de fraudes de un banco. Y el paquete de RPART no puede procesarlo. O sea, hemos visto que este paquete permite procesar tablas mucho más grandes. Entonces, les recomiendo usar este paquete si tienen datos que ya RPART no puede procesar. Entonces vamos a ir a ver un poquito este paquete. Realmente él no es diseñado exclusivamente para Big Data, pero sí funciona mucho mejor. Bueno, aquí de nuevo, como un ejemplo académico, ilustrativo, vamos a leer la tabla de datos IRIS. ¿Recuerdan la tabla de datos IRIS? Que es una tabla que tiene, para los que están nuevos en este curso, es la clásica tabla de Fisher, que tiene flores en los cuales les mide el largo y el ancho del sépalo, el largo y el ancho del pétalo, y trata de predecir si la flor es virgínica, versicolor o setosa. Hay 3 tipos de flores. Esta es una tabla muy clásica. Bueno, aquí con esta tabla vamos a hacer lo siguiente. Saco 50 números aleatorios de 1 a 150 porque la tabla IRIS tiene 150 filas y los dejo en muestra. Entonces construyo la tabla de testing con esos 50 números y la tabla de aprendizaje con todas las filas excepto esas 50. Entonces estas dos instrucciones lo que hacen es construirme la tabla de testing y la tabla de aprendizaje disjuntas. Esto menos muestra es un mecanismo que tiene muy fácil para decirle déjeme todas las filas excepto esas. Es una manera muy sencilla. El paquete PARTY tiene la función que se llama ctree, que esta es la que construye los árboles, que si recuerdan en RPART se llamaba RPART. Aquí se llama, perdón, lo estoy haciendo un poquito más grande, ctree. Ok, pero la sintaxis es exactamente la misma. Voy a predecir tipo basado en todos los predictores. Recuerden que esto significaba que va a usar todas las demás variables como predictores y va a aprender en la tabla de aprendizaje. Entonces, si imprimo el modelo que me construye ctree, aquí me imprime las reglas y le puedo dar plot al modelo y me plotea el árbol. Aquí lo voy a hacer más pequeñito para verlo todo. Vamos a ver si ahí lo logro ver todo, ¿no? Ahí está el árbol de decisión que hace un gráfico bastante interesante.
Por ejemplo, acá me da una regla de que si el P largo es menor a 1.9, entonces en el nodo 2 hay 36 individuos y todos son cetosas. Entonces encuentro una regla muy buena. P largo menor a 1.9, todas son cetosas. P largo mayor a 1.9 y P ancho mayor a 1.6 me da que prácticamente todas son cetosas. No, perdón, es que aquí el gráfico me quedó cortito. Si lo hubieras hecho un poquito más ancho, aquí está. Esta primera barrita es cetosa, la segunda barrita son virgínica y la tercera versicolor. Aquí no se está viendo todo porque cuando construí el documento autorreproducible no tuve el cuidado de decirle que lo hiciera más ancho para que estas tres etiquetas aparecieran aquí. Bueno, entonces aquí más bien, por ejemplo, P largo mayor a 1.9, P ancho menor a 1.6 y P largo menor a 4.6 de fijo es virgínica. Y así sucesivamente. Aquí están las tres reglas más buenas y esta es la regla más malita, pero aquí solo hay 7. Bueno, entonces ahí les dejo. Este es este paquete. Igual se puede predecir con la función predict y bueno, lógicamente con table hacer la matriz de confusiones. Este paquete en la práctica me ha demostrado a mí ser tan bueno como RPart en términos de la calidad de la predicción, pero poder procesar mucho mayor cantidad de datos en un tiempo menor. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a entrarle a una parte muy, muy importante en este curso, que es el paquete Snow. El paquete Snow es para computación paralela. Y realmente, uno a veces piensa que no, ¿verdad? Pero por ejemplo, en el tema que yo he estado en los últimos días en BAC San José, que es en el tema de predicción de fraudes de tarjetas, Fabio, que está por ahí, me consta que ese problema me ha perseguido toda la vida. Parece que tiene sí, lo trato de dejar botado y me vuelve a aparecer. Con Fabio enfrentamos ese problema desde hace como 10 años, yo creo. El problema del fraude en tarjeta de crédito, lo que pasa es que es un problema realmente importante para la banca, porque la detección y los fraudes representan para la banca una pérdida muy, muy importante. Y le cuento a Fabio, que está por ahí, que por ejemplo en BAC San José ahora de Costa Rica se están procesando los fraudes de toda Centroamérica y México. Entonces nada más imagínense el volumen de datos que estamos manejando. Entonces la cosa pasa por computación paralela sin duda alguna. Y entonces el paquete Snow es muy, muy útil y es bastante fácil de usar, relativamente de paralelizar. El paquete Snow se basa en la idea de que uno tiene una función que busca unos peones, que en el fondo los workers o los peones, les digo yo, son procesadores. Si uno tuviera varias computadoras y un clúster de computadoras, podría ser que cada peón sea una computadora. En el caso mío o nuestro, tal vez que estamos limitados a una sola computadora, lo que hacemos es distribuir el trabajo entre los procesadores. Por ejemplo, en mi caso aquí ahora les estoy transmitiendo de una computadora Toshiba que tiene un Core i7, entonces tengo 7 procesadores. Y por aquí tengo una Macintosh que tiene 5 procesadores. Entonces ahí puedo distribuir el trabajo en 12 procesadores y usar a las dos máquinas al mismo tiempo, lo cual es posible. Entonces la idea es distribuir el trabajo, porque aunque ustedes no lo crean, cuando R trabaja, y no solo R, sino que la mayoría de los programas en una computadora como esta que les señalo, como la que yo tengo en este momento, R prácticamente usa solo un procesador. De los 7 que tengo, del Core i7 en el fondo solo está usando uno. Podría ser que el sistema operativo Windows le asigne algunas tareas a otros procesadores de esos 7, pero muy colaterales. El trabajo rudo que está haciendo R probablemente lo está haciendo solo uno de los 7. Entonces realmente tengo 7 procesadores
6 desperdiciados. Entonces, bueno, ¿cómo ponerlos a trabajar? El paquete Snow, entonces, que es el que vamos a ver, que viene de Simple Network of Workstation, es probablemente el paquete de programación paralela más popular disponible para R. Fue escrito por Luke Tierney y estos señores que aparecen ahí, y es mantenido activamente por Luke Tierney. Eso es muy importante, es un paquete muy activo. Y además es un paquete muy maduro. Eso significa que es un paquete que ya tiene desde el 2003, tiene 10 años de estar en CRAN, entonces es un paquete que ya ha sido bastante depurado. De hecho es el paquete más usado para hacer computación paralela en R. Y además de que es relativamente fácil de usar, y además tiene la ventaja de que sí corre en Windows. Corre bastante bien en Windows, en Mac y en cualquier sistema operativo. El paquete Snow le proporciona a R el soporte necesario para ejecutar funciones en paralelo. La mayor parte de las funciones de Snow son variaciones de lapply. Ahorita les voy a explicar qué es lapply, que es una función de R que viene del lenguaje Lisp, de los lenguajes funcionales como Lisp y Scheme, que tratan de sustituir el for por computación vectorial. Ahorita lo vamos a ver. Para llevar a cabo estas operaciones en paralelo, Snow utiliza una arquitectura jefe-peón, donde el jefe envía las tareas a los peones y luego los peones ejecutan las tareas asignadas y se la devuelven al jefe. Como les explicaba la clase anterior, voy a buscarme una filmina aquí en blanco. El tema de paralelizar no es sencillo, ni todo se puede paralelizar. Les vuelvo a recordar el ejemplo que hice la clase pasada. Si yo tengo que ordenar una lista de 100 números, si tengo que sumar 100 números, yo puedo partir los 100 números a la mitad, le doy esta mitad de 50 números a un procesador, le doy esta mitad a otro procesador, o sea, le doy una mitad a un peón y esta otra mitad a otro peón. Y luego de que este primer peón suma estos 50 y este suma estos 50, a ambos se los mandan al jefe, que es otro procesador. Y ese jefe suma el resultado de este más este y le va a dar el resultado total. Y todo resultó muy bien. Entonces el proceso paralelo realmente redujo el tiempo probablemente a la mitad o casi a la mitad. Porque era un proceso fácilmente paralelizable. Nada más separo los números en mitad y mitad. Le doy la mitad a un procesador y la otra mitad al otro. Y listo. Pero no es tan sencillo en otro problema que es muy, muy elemental. Tengo los mismos 100 números, pero quiero ordenarlos de menor a mayor. Entonces aquí se le podría ocurrir, hagamos lo mismo, ¿eh? Parto a la mitad, aquí me quedo con 50 números y aquí con otros 50. Le doy estos a un peón y estos a otro peón para que los ordene. Y estos ya ordenados se los pasan al jefe. Y los pega, ese los pega. Pero ese los pega no queda ordenado. Porque imagínense que aquí pudo haber quedado el 100. Digamos que habían, y aquí pudo haber quedado el número 2. Porque quedaron ordenados, pero dos bloques ordenados, pero como un todo no están ordenados. Y si el jefe ordena todos estos datos, en el fondo va a ser tan lerdo como si hubiera ordenado estos. Entonces mejor no lo hubiéramos hecho desde un principio con un solo procesador. Es decir, el problema de paralelizar un proceso es cómo hacer que múltiples procesadores hagan el trabajo que hacía uno solo y que el resultado sea el mismo o lo más parecido posible, tal vez no el mismo, pero sí lo más cercano posible al resultado que haría un solo procesador. Bueno, entonces no todos los procesos son paralelizables, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que algunos, cuando pueden ser traducidos a un lapply, son paralelizables. Entonces, bueno, entrando en cómo se utiliza el paquete, dice, para ejecutar en paralelo, el paquete Snow primero debe crear un grupo de peones, o sea, un clúster de procesadores o de computadoras. Este objeto se utiliza para interactuar con todos los peones o procesadores y se pasa como primer argumento a la mayoría de las funciones de Snow como sigue. Esta función makeCluster 4 tipo socket lo que me hace es crearme un clúster de computadoras o de procesadores o de peones de 4
4, digamos, 4 procesadores. Entonces voy a repartirle el trabajo a 4 peones, a 4 procesadores. ¿Ok? Buena teoría, en mi computador lo ideal sería poner 7, porque yo tengo 7 procesadores. O tal vez 6, para dejar uno como jefe y 6 como peones. Aunque yo le puedo poner 15. Entonces el sistema lo que hace es, digamos, como son 7, entonces los 7 le va poniendo 2 tareas a cada procesador. Y el jefe queda en alguno de los 14. ¿Ok? Bueno, eso es lo primero que hay que hacer. Esta instrucción queda esta variable, que es donde queda el clúster. Y ese se lo paso de parámetro prácticamente a todos los cálculos que voy a hacer. Ahora vamos a ver cómo. Luego el tipo de socket, aquí puede ser socket MPI, PMV o MWS. No voy a entrar en esos detalles porque además yo no soy experto en eso. De computación, de redes de computadoras, la verdad nunca aprendí mucho. Entonces aquí son diferentes arquitecturas para paralelizar. Ok, la que más se usa en la práctica es esta, SOC. Ok, luego, al final, este make cluster en algún lado tiene que tener este stop cluster, que lo que hace es cerrar el cluster, porque si no, el cluster queda abierto y eso puede afectar el cálculo posterior de otros cálculos posteriores. Ok, bueno, entonces vamos a ir a ver cómo trabaja esto en un ejemplo. Ok, entonces vamos a ver paralelizar el proceso de K-medias en Snow. Antes de paralelizar el proceso de K-medias, vamos a repasar un poquito el K-medias o K-mins en R. Recuerden que el K-mins corría con un método, una función de R que se llama K-mins. Digamos que aquí leo unos datos que se llama ejemplo de clientes, que ya lo hemos estudiado en otros cursos. Recibe esos datos, voy a decirle que me haga 4 clústeres con un número máximo de iteraciones en 100 y n-star en 100. Este n-star no lo habíamos estudiado muy a fondo nosotros en el pasado. Este n-star es cuántas veces lo hace, cuántas veces empiece al azar. Entonces, si uno deja por defecto, él usa n-star igual a 1. Entonces, por ejemplo, ven aquí que yo voy a hacer k-mins 10 veces sobre estos datos, 10 veces, y voy a hacerlo con n-star igual a 1 y con n-star igual a 25, y los dos con 4 clústeres. Y aquí en este vector voy a ir metiendo la inercia intraclases, que recuerden que la inercia intraclases en k-mins, la idea es que sea mínima. Entonces aquí los voy metiendo y luego los imprimo. Entonces observen que lógicamente, si yo hago n-star 25, en realidad lo que quiere decir es que corrí k-mins 25 veces con 25 inicios al azar distintos. Entonces eso me garantiza que de las 10 veces que yo lo corrí, en el fondo corrió 25 veces, o sea, corrió 250 veces. Pero entonces cada uno de estos tiros, como lo hace 25 veces, vean que aquí imprimo inercia 2, que es donde queda con 25. La inercia interclases, todos los tiros me da lo mismo, o sea que el K-mins fue capaz ahí de encontrar la partición óptima las 10 veces. Mientras que si lo hago con n-star igual a 1, no. De las 10 veces que lo corrimos, solo 1, 2, 3 veces encontró la partición óptima. Bueno, esto es lo que se conoce como formas fuertes, que es aplicar k-mins varias veces en lugar de solo una. ¿Para qué? Para quedarme con aquella partición que fue más frecuente, para obtener menor probabilidad de estar en un óptimo que no es el óptimo global. Bueno, esto es el k-mins. Nada más para repasar. Y aquí grafico la inercia 1 y la inercia 2, solo para que vean ustedes cómo k-mins lo puede traicionar a uno si uno solo hace
una vez la corrida, cómo quedan óptimos que no son globales. Aquí la inercia intraclases es grandísima. Mientras que si lo corro con 25 veces usando formas fuertes, siempre encontró el global, el óptimo global. Bueno, es un repaso aquí que K-Means. Bueno, entonces claro que las formas fuertes no son de gratis y de hecho no lo habíamos visto porque eso puede hacer que el algoritmo dure muchísimo. Si yo hago K-Means con n estar igual a 1, es decir, que solo lo haga una vez en el fondo, el tiempo que dure es 0. O sea, prácticamente el procesador no se da ni cuenta cuánto duró. Con esta tablilla que es pequeñilla. Esta tabla no es muy grande, ¿verdad? Con una tabla más grande, sí. Ahora, si lo hago con n de estar igual 2500, ya duró 0.13 segundos. Es eso en realidad. Lo que duró. Ya entonces se ve que claro, no es de gratis usar las formas fuertes, porque voy a correr 2500 veces K-Means y aquí solo lo corrí una vez. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede paralelizar el K-Means. Entonces vamos a ver, lo primero que uno debe pensar cuando va a paralelizar un proceso es cómo sustituir un for por un apply, con un lapply o un sapply. La diferencia de lapply, hay uno aquí que se llama lapply y ahorita lo vamos a ver dónde está. Hay uno que se llama lapply y otro que se llama sapply. La diferencia es que este retorna una lista y este retorna un vector. Eso es todo. Pero hacen lo mismo. Bueno, vean. Entonces les voy a explicar esta idea de sustituir for por lapply. En el fondo es cambiar programación iterativa por programación funcional. Y de manera que se pueden vectorizar los cálculos. Entonces fíjense que yo voy a aplicar aquí K-Means 4 veces. Y voy a dejar los resultados en esta lista y las inercias en este vector. Y entonces yo vengo desde k igual 1 hasta 4. Aquí voy dejando una lista, ¿ven? Por eso aquí aplico el apply después, porque esto es una lista. Y aquí aplico ese apply, porque esto es un vector. Bueno, aplico K-Means a unos datos que se llaman Boston, que vienen en este paquete más, por eso calqué el paquete más. Es un paquete con unos datos ahí de Boston. Y le digo que busque 4 clusters y con n estar igual 25, es decir, que lo haga 25 veces, formas fuertes con 25 veces. Y guardo las inercias intraclases. Y después las imprimo. Ahí están las inercias intraclases 4 veces porque la hice 4 veces K-Means. Si tienen alguna pregunta me interrumpen, por favor. Entonces, bueno, eso es el hacer K-Means 4 veces, ¿verdad? Lo estoy haciendo 4 veces con un for. Ahora, vamos a cambiar ese for que estoy ahí marcando por un lapply. Entonces, un lapply se hace así. Yo tengo aquí esta función, tengo que hacer una función. Esta función recibe un parámetro que se llama n número de muestras, n.muestras que es número de muestras. Y esa función lo que hace es ejecutar K-Means y le pasa como parámetro ven, el K-Means le pasa como n star, n muestras. Entonces, este apply lo que significa simplemente es aplique este primer parámetro a esta función. Entonces, esta función la ejecuta 4 veces. El primer tiro con 25, el segundo tiro con 25, el tercer tiro con 25 y el cuarto tiro con 25. Entonces, vean que hace lo mismo que este for, que es correr el K-Means 4 veces, pasándole como n star un 25. Entonces, el apply es aplique esta función tantas veces como venga en este vector. Entonces, si este vector es de tamaño 1000, ejecutaría esta función 1000 veces. Y aquí todos son iguales, pero lógicamente no tienen por qué ser iguales, ¿verdad? Podrían ser, el primer tiro haga 5, el otro 10, el otro 20 y el otro 3. Bueno, esta es la manera. Este lapply sustituye a este for. ¿Okay? Y luego viene ese apply
que lo que hace es esta asignación que estoy haciendo aquí. Sustituye, digamos, el for para esta segunda instrucción. Y entonces le aplica resultados a esta función que se llama resultados, que lo único que hace es calcular resultado tot witness, que es lo que hace es retornar en este resultado, se lo va pasando aquí. Resultados es lo que dio esta función, se lo va pasando acá. Y entonces lo que hace es calcular la inercia intraclases para los 4 clústeres que me dio aquí y lo deja en inercias, que es lo mismo que hago aquí. Lo voy dejando en inercias y después imprimo inercias y lógicamente me da lo mismo. Bueno, entonces esta es una versión de esto mismo que está aquí arriba, pero versión funcional. Esto es lo que se llama versión iterativa y esto es versión funcional, usando lapply y sapply en lugar de hacer for. Bueno, ¿por qué hay que hacer ese cambio? Por fuerza hay que hacerlo, porque el proceso paralelo de Snow lo que hace es al apply cambiarlo por este cluster apply, y ese cluster apply es inteligente. Ese cluster apply lo que hace es pasarle cada una de las ejecuciones de esa función a un procesador. Entonces ya les voy a explicar. Aquí viene el primer línea de código, cl igual make cluster 4 type sock. Entonces esto estoy dejando en cl un clúster de 4 procesadores. Luego esta función es muy importante, este pedacito aquí que dice ignore. Esto ignore es porque esto retorna algo, pero no me interesa ese retorno. Cluster eval q es que voy a evaluar en este clúster. Aquí abrí el clúster y aquí stop cluster, aquí lo cerré. Entonces yo le digo, evalúe dentro de ese clúster que se llama cl, que acabo de definir aquí, library más y null. Este null siempre se usa aquí para que no retorne nada. Entonces lo que estoy haciendo es simplemente, yo tengo 4 clusters, 4 procesadores. Entonces lo que estoy diciendo es que esta instrucción library más la ejecute en los 4 procesadores. ¿Por qué? Porque yo ocupo que cada uno de los 4 procesadores conozca la librería. Si yo ejecuto esta línea fuera de esto, solo le va a ejecutar un procesador de la computadora de uno. Entonces yo ocupo aquí que en cada procesador, cada peón ejecute eso. O sea que en el fondo esto se ejecuta 4 veces para que quede cargado por aparte en cada procesador. Bueno, entonces ya cargué esta librería porque la ocupo. Y luego vienen resultados. Fíjense que es simplemente muy fácil. Lo que hay que hacer es lapply, cambiarlo por cluster apply. Y entonces sí es lo mismo aquí. Y bueno, pero la diferencia es que le paso CL y aquí no le pasaría CL. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Ven que aquí se ejecuta k-mins 4 veces. Pero aquí lo que le estoy diciendo es la primera hágala en el procesador 1, la segunda en el procesador 2, la tercera en el procesador 3 y la 4 en el procesador 4. Entonces hago 4 veces k-mins, pero al mismo tiempo, uno en cada procesador. Entonces ahí en buena teoría tendría que estar reduciendo por lo menos la cuarta parte del tiempo. Ok, eso es como se paraleliza. Esta función es la que paraleliza. Entonces simplemente es cambiar el apply, el lapply por el cluster apply y pasarle este parámetro adicional. Este sapply se podría paralelizar, pero yo no lo paralelicé aquí porque no vale la pena, porque este es muy rápido. Este lo que hace es imprimir este resultado. Entonces no vale la pena paralelizar eso. Eso es una simple asignación. No vale tanto la pena. Aquí sí, porque el k-mins es el que toma más tiempo. Entonces aquí en resultado me dejo las inercias que son mínimas. Eso es todo. Esto no es nada extraño. Y las imprimo. Entonces ven que el resultado es el mismo que aquí. Que es importante que el resultado sea el mismo. Porque puede pasar que si yo paralelizo mal un proceso, entonces el resultado no me da igual. Entonces quiere decir que lo estoy haciendo mal, ¿verdad? Entonces siempre es bueno un proceso paralelo probarlo con datos pequeñitos para ver que el proceso paralelo efectivamente es equivalente al proceso no paralelo. Ok, bueno, entonces ahora vamos a comparar tiempos de ejecución. Comparando tiempos de ejecución es muy importante. Entonces aquí voy a hacer system time
y se lo voy a asignar a tiempo usual y voy a hacer todo lo que acabo de hacer ahora con lapply, pero que no es en paralelo. Aquí lo calculo, pero lo hago y lo dejo en tiempo usual. Luego aquí lo vuelvo a hacer acá y le pongo tiempo paralelo. La parte que paralelicé, nada más le voy a medir el tiempo y le mido el tiempo y lo dejo en la variable tiempo paralelo. Entonces observen que aquí voy a ejecutar k-mins 4 veces con 33 como número de muestras, como n star en las formas fuertes. Entonces observen que el tiempo que duró, el tiempo usual sin paralelizar, fue 0.11 segundos y en paralelo fue 0.7. Fue significativamente menor, aunque pues no se siente tanto todavía porque solo lo estoy haciendo 4 veces. ¿Qué pasa si lo ejecuto? Vean que aquí lo voy a pasar al lapply repeat 33 100 veces. Entonces ahí lo que estoy haciendo es haciendo k-mins con 33 veces por 100 veces. O sea, la estoy haciendo 3300 veces. ¿Sí? 3300 veces. Entonces aquí esto es repeat, recuerden lo que hace, eso sería un vector como este, nada más que en lugar de tener 433 tiene 133. Entonces aquí lo ejecuto de manera no paralela y dejo el tiempo en esta variable tiempo usual. Luego aquí viene la versión paralela. Aquí abro el cluster con Snow y todo el asunto y aquí llamo, la diferencia es que aquí llamo a cluster apply, ¿verdad? Entonces observen la diferencia. Aquí duró 2 segundos 49 segundos, mientras que el proceso paralelo duró 1.01, o sea, duró ya menos de la mitad. Ya va tendiendo a ser la tercera parte. Y si yo aquí le pongo 10.000 veces, ya esto empieza a ser, no lo pongo porque dura mucho, ya empieza a ser menos de la tercera parte, la cuarta parte más o menos, porque tengo 4 procesadores, tiende a eso. Ok, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, es muy importante esto de paralelizar. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo muy importante de paralelizar K medias. Pero los datos aquí, en el ejemplo anterior, Boston, venían de library K+. Perdón, de estos datos Boston están en este paquete más. Entonces, cuando yo hago esta instrucción, le meto ese paquete más a cada uno de los procesadores. Por lo tanto, cada uno de los procesadores conoce el dato Boston. Ahora lo voy a hacer que es más clásico, digamos, que si yo tengo que leer en un archivo. Voy a leer la data USKIN, que es bastante grandecilla. Tiene 1994 datos. No es tan grande, pero ya es una tabla un poquito más grande. Entonces, digamos que aquí lo que voy a hacer es calibrar k-mins. Recuerden que para calibrar k-mins, una manera es, aquí lo que hice así muy simplemente es, recuerden que vamos a ver cuál algoritmo funciona mejor, si Hartigan, Joit, Forgy o McQueen. Entonces lo que uno hace es correr el método con cada uno de los algoritmos, con Hartigan, con Joit, Forgy y McQueen, y calcular la inercia. En este caso, grupo 1, Bitness, esto me da la inercia intraclases. Entonces será mejor el que tenga la inercia intraclases mínima. Entonces con Hartigan me da 529.470, con Joit 528.000, con Forgy 529.000 y con McQueen 529.000. O sea que el mejor método es este. El mejor algoritmo para esos datos es Joit. Todo esto es como un for, no lo hice con un for, pero observen que esto es igual a haber hecho un for desde k igual 1 hasta 4, porque estoy corriendo 4 métodos. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo paralelizar ese proceso? ¿Okay? Para calibrar ese modelo, que es de los procesos más lentos, el calibrar y el seleccionar modelos, que es lo que ustedes van a tener que hacer en la tarea en paralelo. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerme a pensar cómo haría eso con un apply, con un lapply. Entonces, ven, aquí voy a hacer system time, esto es para medir el tiempo nada más. Voy a hacer grupos, lapply, aplíquele este vector que tiene los 4 métodos, vean, Hartigan, Wonk, Joit, Forgy y McQueen. Aplíquelo a esta función recibe de parámetro algoritmo y es la función k-means. Entonces este k-means, ¿qué es lo que pasa? Que este parámetro, el apply, se lo va a pasar aquí al algoritmo. Entonces va a ejecutar la función k-means con algoritmo primero valiendo Hartigan, luego valiendo Lloyd, luego valiendo Forgy y luego valiendo McQueen. Entonces esto es una forma de hacer este for que hice yo aquí, que lo hice totalmente a pie, 4 veces lo ejecuté con un lapply. Entonces en el fondo es pásele los métodos, pásele los 4 posibles métodos a esta función que ejecuta k-means, en la cual el algoritmo o el método es un parámetro. Ven que aquí se lo paso como parámetro. Ok, y luego aquí esto sí lo hago con un for normal porque no lo voy a paralelizar. Esto es un proceso muy rápido que lo que hace es imprimir la inercia intraclases. Aquí la imprime y de nuevo vemos que nos da igual, que el que nos dio mejor en este caso es Joit. Aquí no había dado Joit. Sí dio igual. Este es el que minimiza, el mejor método para ese caso. Bueno, entonces ahora sí, una vez que lo tengo con lapply, es fácil pasarlo a un proceso paralelo. Bueno, de nuevo repito, CL es la variable donde queda el clúster. Voy a hacer un clúster otra vez con 4 procesadores, porque tengo 4 procesos a paralelizar. Ojo, esto es muy importante. Aquí ejecuto la lectura de los datos y el seteo del directorio tiene que ser ejecutado aquí. ¿Para qué? Para que esos datos queden en los 4 peones o en los 4 procesadores. Si yo hago esta instrucción aquí afuera, si yo saco esta instrucción para acá, esto no sirve. Esta instrucción dentro de esto, lo que me permite es que estos datos me queden cargados 4 veces. Aunque gaste 4 veces memoria, pero queda cargado una vez para cada procesador. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Todo lo que es lectura de datos, seteo, tiene que hacerlo uno ahí en esa parte cluster eval queue para que se haga en cada uno de los 4 procesadores. La lectura de los datos o todo lo que uno ocupe para el proceso que uno está paralelizando tiene que hacerlo aquí. Ok, no sé si esto les queda claro. Una vez leídos los datos, ahora sí, hago el paralelo system time y nada más, en lugar de hacerle un apply aquí, le hago un cluster apply a lo mismo y le paso CL aquí de parámetro. Y entonces cluster apply los 4 métodos a esta función que recibe el método como parámetro, que yo le llamé aquí algoritmo. Y luego imprimo las inercias. Y igual me da lo mismo, me da que Joit es el mejor método. Pero el tiempo aquí, ya vamos a comparar, vean, aquí este es el tiempo paralelo y aquí tengo el tiempo usual. Entonces observen que aquí duró 3.02 segundos y aquí duró 1.35. ¿Okay? Duró más o menos menos de la mitad. ¿Okay? En un proceso relativamente pequeño, porque estas tablas son relativamente pequeñas. ¿Okay? Si esto lo hiciera mucho más veces es significativo, pero ven que logré reducir el tiempo a menos de la mitad gracias a esa paralelización. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, muy bien. Entonces, todavía no hemos terminado, pero les voy a comentar un poquito aquí de la tarea número 2. Las primeras preguntas están fáciles. La cuarta pregunta dice que vamos a calibrar el proceso de selección
vamos a calibrar las máquinas vectoriales de soporte, que fue algo que hicimos en este curso, a ustedes se llamaba paradigmas para la computación con datos. Este proceso que yo había hecho aquí está el código, lo habíamos visto en ese curso. Lo que yo hacía era calibrar las máquinas vectoriales de soporte usando cross validation. Entonces, ¿cómo calibrar esto? ¿Cómo paralelizar esto? Porque si ustedes recuerdan de ese curso, esto tomaba rato, ¿ah? Y con ya tablas grandecitas tomaba mucho rato. Entonces, fíjense que aquí tengo dos for y otro for adentro. Y aquí yo ejecuto support vector machine. En el fondo lo ejecuto con kernel radial, kernel linear, kernel polinomial y kernel sigmoide. Nada más, ¿sí? Entonces el proceso que realmente se puede paralelizar es este de aquí adentro. Bueno, uno podría ser más fino, pero lo que yo espero que paralelicen es por lo menos esto de aquí adentro. Es decir, que logren estos cuatro métodos que tengo aquí. Es muy parecido a lo de K-means. Pasarle este a un procesador, luego este otro procesador, luego este otro procesador y finalmente este a otro procesador. O sea, paralelizarlo en cuatro procesadores. No es tanto paralelizar estos for, que también se podría, pero en el fondo eso no es lo que espero. Más sencillo es que paralelicen esto, lo de adentro a adentro, que son 4 procesos. Y luego aquí también viene paralelizar la selección de modelos para scoring de crédito. Entonces ahí ya están calibrados, ahora vamos a seleccionar. Igual aquí yo ejecuto support vector machines, KNN, naive Bayes, rpart, random forest, ADA boosting, redes neuronales. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 creo. Entonces lo que tienen que paralelizar son esos 8 métodos. O sea que darle a un procesador cada método para que esto corra mucho más rápido. Si ustedes hacen eso, si quieren entretenerse un rato con los datos de esa tarea, de ese curso, que no sé si recuerdan que duraba tamaño rato, y van a ver la diferencia. Entonces lo que hay que hacer es correrlo de estas dos maneras y medir las diferencias de tiempo. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta respecto a la tarea. Entonces ojalá le pongan atención a eso, porque se pueden enredar mucho si tratan de paralelizar los for, que también se puede, pero no es esa la idea. La idea es paralelizarlo de adentro a adentro, darle un proceso, un método a cada procesador. Esa, digamos, es la parte más simple. Uno podría paralelizar y luego paralelizar, pero es suficiente hasta ahí porque ahí es donde está la parte más pesada del trabajo. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Por ahí los veo, todos están por ahí. Muy bien. Bueno, entonces, para terminar, R Hadoop es otro tema importantísimo. Recuerdan que habíamos visto que R Hadoop es una manera que viene de Google, también usada por Yahoo, para hacer clusters de computadoras de manera muy muy inteligente, para paralelizar procesos. Esto es lo que usa Google. Ahora, hay un paquete, todo un sitio en R que es para hacer R Hadoop basado en estos paquetes. Aquí este sitio que está en esta dirección web, que es este que estamos viendo aquí, tiene todo un sitio web para R Hadoop y estos 1, 2, 3, 4, 5 paquetes, este PLIR, R, MR, estos son paquetes muy usados para hacer Hadoop en R. R Hadoop viene de R Hadoop, solo que hay un problema. Igual, estos paquetes solo corren en ambientes Linux. Entonces, la única manera de que pudiéramos hacer eso es que nos pusiéramos a instalar Ubuntu sobre Windows. Pero esa historia se complica mucho. Se nos iría el curso viendo a ver cómo instalamos Ubuntu sobre Windows o Linux sobre Windows. Entonces, eso se escapa a los objetivos de este curso.
que son más un objetivo de data mining, de estudiar modelos, que de este tema que se nos complicaría demasiado instalar Ubuntu, y eso es un tema que se vuelve muy técnico. Pero sin embargo ahí les dejo para que ustedes, ahí está el sitio web y ahí están los paquetes que se pueden bajar. Les dejo en el sitio web también en el Dropbox de Promidad, que tiene que ver con datos en la nube, este libro. Ahí se los puse, Big Data Analytics with R and Hadoop. Estos Big Data Analytics en el fondo es modelos predictivos. Analytics es una palabra que se está usando mucho ahora en Big Data para decir todo lo que es modelos predictivos, todo lo que hemos estudiado a lo largo del programa, pero aplicado a Big Data usando R y Hadoop. En este libro viene detallado completamente paso a paso cómo hacer un Hadoop en Ubuntu sobre Windows. Ahí viene cómo se hace toda la instalación y todo eso. Claro que no lo vemos en este curso porque eso escapa a los objetivos de este curso. Pero eso, en ese libro ahí se los dejo por si quieren profundizar en esos temas o en algún día ocupan eso. Está ese libro y este otro que les voy a mostrar, ahí también se los dejo. Parallel-R. En ese libro que están viendo ahora en pantalla, ahí sí, ese es muy importante. En ese es un libro completamente dedicado al paquete Snow, que les mostré antes para cálculo paralelo. Entonces es un librito bonito, pequeñito, dedicado al paquete Snow básicamente. Ahí vienen más detalles de los que vimos hoy en clase. ¿Dónde pueden conseguir esos libros? En el Dropbox de Promidad, ¿ven? Ahí están libros, ustedes los pueden bajar. Libros. Y ahí está Big Data Analytics with R and Hadoop. Ahí paralela. Ahí pueden bajar eso. Y aquí de Big Data, ahí están todos los datos que estamos viendo en el curso. Tanto los que uso yo en ejemplos, por si quieren correr de nuevo los ejemplos, aquí están los datos, como los datos de las tareas. Ok. Entonces, esto es bonito, el Dropbox es un ejemplo que tiene que ver mucho con Big Data también, ¿verdad? Que es el hecho de tener, por lo menos en este caso, lo más básico que es tener los datos en la nube. Okay. Una etapa un poquito más compleja es tener los cálculos en la nube. Aquí por lo menos tenemos ya los datos en la nube. Ok, muy bien. Si tienen alguna pregunta o comentario. Bueno, muy bien. Entonces ahí pues les dejo la tarea de esta semana. Está un poquitico, está interesante. No es muy larga, pero sí interesante. Lo otro es que hay que tener calma, ¿verdad? Porque los procesos, perdón, pueden durar mucho, ¿verdad? No esperen procesos rápidos, ¿verdad? A veces hay que poner la máquina a correr un proceso e irse un rato, esperar a que calcule. Nosotros hemos dejado calibrando modelos para el tema de fraudes en paralelos hasta 6 horas para poder procesar las transacciones de un mes, digamos, por ejemplo. Bueno, en una computadora grande, de verdad. Ok, bueno, si tienen algún comentario o alguna pregunta. Creo que estamos, profe. Ok, muy bien. Gracias, Eric. Bueno, entonces un gusto haberlos escuchado el día de hoy, haberlos visto así virtualmente. Ahí entonces obviamente está el foro para, como siempre, consultas y preguntas. Y nos vemos de hoy en 8 igual a las 7 p.m. hora de Costa Rica para los que están fuera. Un gusto haberlos visto y nos vemos. Hasta luego. Excelente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.